Precisamente hoy día yo quiero conversar un poquito de términos generales de la Santa Cena, de algunas cosas que son muy importantes para nosotros, hermanos, y hoy día vamos a conversar de eso, ¿ya? Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 15. Oh, Dios bendiga la guitarra santa. Por eso si yo mi guitarra me da un ataque. Cuida tu guitarra, Diego. Ya, chiquillo, Génesis 15, versículo 13. Leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Demos la gloria al Señor. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Nota que hay más luz aquí, chiquillo, ¿no? Porque llegué yo. No, cambiamos una lucecita, ¿ves? Se ve más precioso, hermano, se ve rubio. Para todos los brasileños, a mí se ve de ojo azul. La iluminación hace cambios espectaculares. Yo me veo con más pelo, ¿viste? Dios mío. ¿Sabía usted que la palabra del Señor a nosotros siempre nos ha dicho que esta palabra es una palabra profética? Cuando usted va al libro de segunda de Pedro, en el capítulo 1, yo la voy a leer en nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Escuchó? O sea, esta palabra que nosotros cada día, hermanos, escuchamos, el día lunes, el día miércoles, el día lunes, esto de la semana que pasó, ¿verdad? Predicó nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Ruth Aquibey, que el miércoles, el día viernes predicó nuestro hermano Luis Reinaldo, y hoy día estoy yo, para la gloria del Señor. Pero cada uno de esos hermanos han hablado de la profecía mayor, o sea, de la profeta mayor. Sépanlo, escuchen bien por favor, sépanlo siempre que esta palabra nunca va a cambiar. ¿Me escucharon, hijo? La palabra del Señor nunca, nunca, nunca cambiará. Por eso que dice su palabra en Mateo 24:35, pasará el cielo, pasará la tierra, mas mi palabra no pasará. Dice en Isaías 49, si no me equivoco, 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Salmo 89:34 dice más o menos los versículos que Él no mudará, si no me equivoco, nada de lo que salió de su boca. ¿Escuchó bien? O sea, todo, hermano, yo quiero que escuchen bien esto. Todo lo que hoy día sucede dentro del Evangelio, dentro de
del pueblo de Dios es profético y es cumplimiento de la palabra del Señor. Yo meditaba un poco delante en mi casa, anoche meditaba un poquito mientras leía acerca del Antiguo Testamento, porque a veces hoy día el Padre le dio toda la gloria, escuche bien, el Padre le dio toda la gloria y toda la potestad ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Yo quiero que lo vean, Filipenses capítulo 2. Vamos, yo quiero que lo lean, porque no quiero que nadie de ustedes, hermanos amados, se olvide de estas cosas que nosotros vamos a celebrar en la fecha que corresponde delante de la presencia del Señor. Dice Filipenses capítulo 2, chiquillos, hijo amado. Yo lo voy a leer del versículo 6 adelante. Dios bendiga a mi hermano Pablo, hermano, por la tecnología que nuestros hermanos nos trajeron. ¿Cierto? Que ustedes pueden ver ahí, pero también vean sus Biblias también. Dios lo bendiga a mi hermano Pablo y a Diego, ¿cierto? Que están haciendo una parte muy importante en el asunto tecnológico para nuestra misión también. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Después lo voy a explicar por qué. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Está escuchando? Bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Que Dios lo bendiga. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que no tuvo, por siendo Dios, dice, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O sea, ¿de quién está hablando? En este caso, Filipenses, que era Pablo, los Filipenses, está hablando de Jesucristo. ¿Ya? Porque si usted va al libro de Juan, mire, porque dice que él, siendo Dios, no tuvo por usurpación no ser igual. O sea, él no quiso o no, por el temor que le tenía, ¿cierto?, al Padre, él no se quiso igualar al Padre en ningún momento, pudiendo haberlo hecho. Por eso que siendo Dios, él nos igualó al Padre, ¿cierto? Él se mantuvo siempre, dice, se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Escuchó? Miren lo que dice Juan, en el capítulo 1. Dios los bendiga. Estas cosas ojalá las vayan escribiendo los lolos, la iglesia, porque son cosas muy importantes para nosotros, para el futuro de nuestra misión. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo. En la versión más antigua dice, en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Escuchen bien. Y el verbo era Dios. Dios. ¿A quién se refiere el verbo? A Jesús. ¿Ya? O sea, Él era Dios. A veces cuando se hace la pregunta, Jesucristo, ¿qué es lo que era? ¿Era mitad Dios y mitad hombre? ¿Qué es lo que era? Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿Me entiende? Cuando Él tomó forma, se cumplió lo que está escrito en Isaías, que la Virgen, ¿cierto?, concebiría. ¿Ah? Se cumple todas estas cosas, hermanos amados. Jesucristo desciende del cielo. Pero dice su palabra que Dios hizo sombra sobre María, ¿verdad?, para que pudiera nacer Jesucristo hecho hombre. Bendito Dios. Por eso dice el Hijo del Hombre. Dios lo bendiga mucho. Amén. Pero no fue concebido por una situación carnal humana, sino que fue
por la sombra que hizo el Espíritu Santo sobre María. Que Dios lo bendiga mucho. O sea, en él no había, en su nacimiento no había pecado. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, hermanos, Dios cuando habla del Antiguo Testamento todos los acontecimientos que suceden, ¿quién estaba ahí? El Padre. Cuando alguna persona rechaza lo que es el Antiguo Testamento, está rechazando ¿a quién? Al Padre. Y todos los que rechazan al Padre o rechazan al Hijo son anticristo. Si usted quiere ver, lea todo el capítulo de primera de Juan. Primera, segunda. Capítulo 1, 2. Dios los bendiga mucho. Entonces cuando la gente tan fácilmente, hermanos, si llegó Cristo y todo esto se deshizo, ya no hay más Antiguo Testamento, no hay ley, no hay solemnidades, no hay nada, son mentirosos. Y no han entendido la verdadera palabra del Señor. Que Dios le bendiga. El Señor le dice, hermanos amados, en el capítulo 15 que viene a ser el pacto de Palestina, lo que yo le leía para la gloria del Señor. El Señor, hermano, le dice que ellos serían presos, hermano, o subyugados a los egipcios, al pueblo de ahí, dice su palabra, 400 años, pero Él los sacaría con grandes riquezas, mire. Y en la cuarta generación, dice su palabra, que ellos regresarían allá. Que Dios lo bendiga mucho. Esto que el Señor le dice y le profetiza 400 años antes, hermanos, a Abraham, porque le está hablando a Abraham el Señor en el capítulo 15, que Dios lo bendiga mucho. Le está anunciando lo que va a ser de su generación. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. ¿Han escuchado orar al pastor aquí cuando pasan nuestros niños? ¿Ah? Y oramos por los años que vendrán por esos niños. Que a lo mejor nosotros no vamos a estar en esta tierra, pero estos niños van a estar. Y pedimos por los años que vienen, hermanos, para que la bendición de Dios esté en ellos. Que Dios los bendiga mucho. Entonces, hermanos amados, cuando Dios toma a un hombre, lo saca de una tierra de paganismo, un hombre que tenía un estatus social, económico muy bueno, que Dios nos ayude, con hartas tierras, ganado, etcétera, etcétera, hermanos amados, pero él obedece y se va a la tierra que Dios le dice que tiene que irse. Que Dios lo ayude mucho. Sigamos leyendo. Vamos a Éxodo. Ayúdenos Dios. Capítulo 2, versículo 24. Escuche bien lo que dice aquí. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Está escuchando? Amén. Y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le había hablado a Abraham. Después de Abraham, le habló a su hijo Isaac. Y después de Isaac, ¿cierto?, a Jacob. Que Dios le bendiga. Fue la promesa, el pacto de generación en generación. ¿Será hasta nuestros días igual? Así es. Que Dios los bendiga. Entonces, ¿quién ha visto algún momento, un pedacito de la serie que están dando en la televisión de Moisés y los 10 mandamientos? De repente aparecen algunas cosas, pero en realidad pareciera que se aleja harto de la realidad. Pero lo que voy yo, que lo que se nota como el pueblo de Israel, hermano, era maltratado en ese lugar. Amén. Pero
era algo que Dios lo había preparado. Que Dios nos ayude. Porque como les digo yo, todas las cosas que están escritas aquí, Dios las ordenó, Dios las estableció. Por eso cuando alguna persona, cuando alguna gente, cuando alguien, hermano, no cree en las dispensaciones o en los tiempos de Dios, escuchen, dispensación significan los tiempos en que Dios se declara o se declaró al hombre. ¿Ah? Que Dios o se reveló al hombre. Esas son las dispensaciones. Existen 7 dispensaciones. Cuando los famosos teólogos dicen no toman en cuenta, y a nosotros los que guardamos los mandamientos y guardamos todas nuestras solemnidades, nos dicen nosotros somos de la dispensación, gloria del Señor, somos de la dispensación, porque cuando los hombres, escuchen bien, hartas veces lo hemos dicho en este lugar, cuando los teólogos apartan las dispensaciones y solamente hablan de los pactos teológicos, que son 3, entonces ellos están olvidando y dejando de lado todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, de todas las promesas. Pero nosotros podríamos dejar de lado al pueblo de Israel. De ninguna manera. No podemos, por hermano, porque, oiga, yo no sé cómo no podemos entender que cuando Jesucristo, escuche bien, cuando en el Éxodo, en el capítulo 12, cuando ya después en el capítulo 14, ustedes van viendo del 12 adelante cómo Dios comenzó a preparar todas las cosas para la liberación del pueblo de Israel. Amén. Que Dios le bendiga. Y en el capítulo 3 también uno de los versículos habla que el Señor colocaría de su espíritu sobre este pueblo, hermanos amados, y este pueblo iba a salir con grande riqueza. Lo había dicho ya Abraham. Y Dios lo cumple en el capítulo 14, 12, por ahí también lo vuelve nuevamente a repetir, que Él había puesto de su espíritu, de su gracia, dice más certeramente, que Dios puso su gracia sobre el pueblo de Israel, y cuando ellos iban saliendo, el pueblo, los egipcios le entregaban todo lo que ellos tenían, oro, plata, sus lino, todo, hermano, sus telas, todo se lo entregaban para que ellos se fueran luego. O sea, cuando salió el pueblo de Israel, sacó toda la riqueza que tenían los egipcios. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Pero nosotros, hermanos amados, cuando mucha gente dice, ¿por qué nosotros tenemos que parecernos o decir que somos de israelitas? Es porque eso es lo que quiso Dios, por hermano. Lo que quiso Dios desde el principio, cuando nosotros vamos viendo que también salieron gente que no era judío con el pueblo de Israel, también fueron liberados, pero dice su palabra que el que quisiera tomar Pascua, comer la Pascua con el pueblo de Israel, dice que ningún extranjero comerá de la Pascua. Y el que fuera o el que quisiera comer de la Pascua tenía que ser circuncidado y sería como ahora el verdadero israelita. Sí, amén. ¿Escuchó, no? Amén. Ayúdenos el Señor. Vamos viéndolo. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua de Jehová, sea circuncidado todo varón, entonces se allegará a ser y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Sí, Señor. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? La misma ley para el natural. O sea, si hubiera un israelita en ese entonces y no se hubiese sido circuncidado al octavo día, no podía comer la Pascua. Hoy día para nosotros, hermanos amados, cuando nosotros hemos sido circuncidados, ¿o no? Amén. Oiga, guárdense bien esto en su mente. Nosotros los que lo hemos bautizado hemos sido circuncidados. Y aunque le guste, aunque no le guste, pero nosotros somos circuncidados, pero no con la circuncisión esa, dice, con el cuerpo de despojamiento del cuerpo del pecado, sino con la circuncisión de Cristo, bautizado juntamente con Él por el bautismo. Amén.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, nosotros, hermanos amados, ¿por qué tenía que hacer esto Dios? Porque Jesucristo, hermano, a través de su sacrificio, que Él fue el verdadero corderito que en esa noche el pueblo de Israel inmoló, fue Jesucristo ahora. Por eso que el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. O sea que nosotros precisamente podríamos decirle a la Santa Cena que vamos a cenar o que vamos a hacer la Pascua del Señor. Amén. A uno no le gusta eso, que estamos locos, no estamos locos. Así es. Ahí va el Señor. Jesucristo, Él era el Cordero perfecto. Amén. Jesucristo logró lo que la sangre de los machos cabríos y de los corderitos pudo ser. Así es. La sangre de Cristo lo logró. Sí, bendito Que Dios. Dios lo bendiga mucho. Amén. Que Dios nos ayude. A ver, voy a leer un versículo. Ayúdanos el Señor. Amén. Capítulo 5 de 1 Corintios. Para que no vean que el pastor Juan está hablando. Anótenlo, chiquillos. Guárdenlo en su corazón. Dice, versículo 7 del capítulo 5 de 1 Corintios. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Cristo? El apóstol acá, limpiad pues nuestra vieja levadura, limpiad vuestros cuerpos. Amén. Para que, dice, seáis nueva masa. ¿Ah? O sea, que abandonemos el pecado, que en nuestra vida no haya pecado. O sea, cuando dice sin levadura, porque usted sabe que la levadura, un poquito de levadura, dice su palabra, que leuda toda. La masa. O sea, que un poquito de pecado también pueden nosotros encender las pasiones y sacarnos del camino del Señor. Amén. Entonces, y ahora sigue diciendo, porque nuestra Pascua, escuche bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, Amén. fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ánimo de sinceridad y de verdad. Sí, Señor. Que Amén. Dios lo bendiga mucho. Amén. Amén. Dice en Primera de Pedro que, léanlo a ver, capítulo 3, versículo 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Amén. Sí, Señor. Nos salva. Así es. No quitando la inmundicia. O sea, el bautismo nos salva a nosotros. Nos limpia el pecado, Pedrito, hermano pastorcito, hermano Rey. El bautismo, Dieguito, te quita el pecado. Amén. Sí. Te quitó el pecado. Dice que cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos sepultados. Amén. Y dice que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Bendito es tu nombre, Amén. Señor. Y fuimos levantados una nueva criatura limpia. Y dice que de esos pecados Dios nunca más se va a acordar. Así es. Pero hay algo que el bautismo no puede hacer. Quitar las inmundicias de la carne. Amén. Pero ¿y cómo se quita la inmundicia de la carne? Con la sangre. Escuchen. A la figura del bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Y podríamos enumerar alguna? Las damas saben, los matrimonios saben. Amén. Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, a través del conocimiento de Jesucristo nosotros quitamos nuestra inmundicia. ¿Cómo? A través de la ley de purificación. Amén. De no comer cosas inmundas. Amén o no. Porque dice el Apocalipsis que ninguno inmundo entrará al reino de los cielos. Así que con cuidado, por ahí que alguien diga, no hermano, si ni que Jesucristo echó abajo la ley de los alimentos. No hay ningún versículo bíblico que Cristo haya echado abajo la ley de los alimentos. Y cuando a Pedro en el capítulo 10 de Hechos aparece este lienzo, esta visión, hermanos amados, para Pedro, y él dice, no Señor, yo no puedo comer. Escuche, le dice al Espíritu Santo Pedro, escuche bien o no,
¿Y Pedro en qué tiempo estaba? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, hermanos amados. Obviamente que en el tiempo que Pedro, ellos conocían solamente, hermanos, de Malaquías para atrás. Amén. ¿Están escuchando bien? Pero él le dice, no, Señor, porque no puedo comer porque ninguna cosa inmunda, yo sé que tengo que comer, que no tengo que comer. ¿Está escuchando, no? Pero el Señor dice, pero Pedro, no llames inmundo lo que el Padre ha limpiado. ¿Pero se refería a la ley de los alimentos? No, no se refería a la ley de los alimentos, se refería, hermano, a nosotros los gentiles. Ayúdanos, Señor. Pedro, oiga, yo cuando leo este capítulo 10, me encanta tanto, ¿sabe por qué? Por la comunicación que hay de Dios a través del Espíritu Santo con Pedro. Oiga, Pedro estaba ahí en su casa, ay Dios, y dice, el Espíritu Santo dice, Pedro, abre la puerta, no tengas miedo porque yo he enviado. Recíbelo. Oiga, el Espíritu Santo, ¿escuchó bien o no? Dice que Pedro estaba así en su casa y vino un éxtasis y vio esta visión del lienzo, hermano, y de todos estos animales inmundos, hermano. Y dice, Pedro, mate y come. Y dice, pero Señor, ¿cómo voy a comer si yo no puedo comer inmundicia? Pero no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y después él va y entra a la casa de este varón gentil, este centurión. Que Dios lo bendiga. Entonces ahora Pedro entiende. Oiga, pero esto no lo dice ningún hombre ya. Con respecto esta creencia del pueblo de Israel, de los judíos, de que los gentiles no eran parte del reino de los cielos, esa era una creencia de ellos nomás. Porque Dios nunca desechó al gentil. ¿Está escuchando bien? Solo fue una creencia netamente de ellos, una mal entendimiento de los judíos. Porque si no, el Señor, cuando ellos salieron, hermanos, de Egipto, les he dicho, saldrán a tal hora, ¿cierto? Y cuando el capítulo 14 le dice Jehová a Moisés, dile que marchen. Amén. ¿Para qué tanta palabra, Moisés? Pero dile que marchen, hombre. Dios le bendiga mucho. Le hubiese dicho Jehová, pero mira, Moisés, todos los egipcios que van saliendo con ustedes no pueden salir con ustedes, porque para mí son abominables. ¿Lo hubiese dicho Jehová? Sí, Señor. Pero el Señor dice, el que quiera comer la Pascua con ustedes, sean circuncidados. Amén. Ahora, escuchen bien, serán como el natural. Diego, tú eres como el natural de Israel porque fuiste bautizado, porque fuiste circuncidado. Benito, Alberto, Rosita, mamita, viejito, todos los que estamos aquí, los que lo hemos bautizado, somos judíos. Y dele gracias a Dios, hermano amado. Porque Dios a través de esta circuncisión nos acercó a la ciudadanía israelita. Por lo tanto, nosotros cuando guardamos, hermano, de hacer la Santa Cena en el tiempo que corresponde, que ahora va a corresponder el día 22 de abril por la tarde, día viernes. Por la tarde será la Santa Cena que está en el calendario que tienen los judíos. Y lo hacemos así, y lo seguiremos haciendo así para la gloria del Señor, porque el pueblo de Israel al mismo tiempo ellos están celebrando también la Pascua. Yo leí un poco acerca de la cena. Dice que en la víspera de la Pascua, Jesucristo hizo la institución de la cena. Que Dios lo bendiga. Pero a mi entender, no estamos hablando de días de diferencia, sino que víspera. ¿Cuándo llamamos víspera? Horas antes. Para nosotros la víspera es a puesta de sol. Amén. En la víspera de la Pascua, Jesús, porque una vez que cena, Jesucristo, hermano, después es tomado preso. Amén. ¿Está escuchando bien? Amén.
Y pasa toda la noche Jesucristo a donde Pilato, a donde este otro, vuelve para allá, vuelve para acá, lo azotan, etcétera, etcétera. Pasa toda la noche. O sea, cumpliendo la vigilia. ¿Escuchó bien o no? O sea, todo lo que estableció Cristo, todo lo que estaba en su palabra, Cristo lo cumplió al pie de la letra. Y no se equivocó Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdenos al Señor. Por lo tanto, nosotros, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo con todo el temor. Esa noche no es noche, hermano, de venir a estar solamente en una noche de puro canto. Sí, vamos a adorar al Señor, pero para mí, que en la noche de Santa Cena deberíamos dedicarnos más a orar que a cantar. ¿Está escuchando bien? Y que ojalá se pueda cumplir, hermano, en este lugar, para la gloria del Señor, que a las 12 de la noche nadie salga. Uno en circunciso en una reunión de pastores se rieron. Ya, yo no pude salir como era pololear después de las 12 de la noche, porque él a la Pascua, a la Santa Cena, él iba a pololear. Entonces no podía salir después de las 12 porque decían que me podía ocurrir algo y se reían. Pero la palabra del Señor dice claramente, hermanos amados, cuando usted lee, sigue leyendo el capítulo 2, el capítulo 12 si quiere, que en aquella noche no podía salir nadie de la puerta para afuera, porque en aquella noche iba a pasar el ángel destructor. Amén. Destruyendo a todos los primogénitos. Y el que lo guiare fuera, por eso que Dios le puso la sangre como señal. O sea, cuando nosotros, si comenzamos a ver, escuche bien, la sangre del corderito en los dos postes, derecho e izquierdo, y en el dintel, en la parte alta, ¿está escuchando bien? Señalizan con sangre. Nosotros cuando cenamos, escuche bien, nosotros cuando cenamos, hermanos amados, también estamos señalizando con la sangre de Cristo en nuestro corazón. ¿Está escuchando? Mira, hay un versículo, a ver si lo encuentro, que para mí es muy, muy grato encontrarlo. Y hay algo muy importante. ¿Y por qué, mire? ¿Por qué yo quería leerle este capítulo? Porque cuando el sacerdote toma y rocea al pueblo con la sangre del cordero, escuche bien, lo rocea todo, y el pueblo de Dios, escuche bien, y el pueblo de Dios se compromete a obedecer y guardar todo lo que su palabra dice. Todo lo que Jehová dijere, eso obedeceremos nosotros, dice. ¿Escuchó bien? Entonces ahora cuando nosotros tomamos la Pascua o la Santa Cena y tomamos ese vinito que es símbolo de la sangre de Cristo, nosotros también nos estamos comprometiendo en obedecer la palabra de Dios. Que Dios nos ayude mucho. Qué lindo el mensaje, ¿verdad? Pero esto no es para todo, hijo. Porque a muchos lo han dicho loco. ¿Está escuchando? Y usted algún día le dice, usted es del Antiguo Testamento, ayúdanos al Señor. Pero ustedes tienen que entender siempre que Cristo no vino a ser dos pueblos. Y que Dios nunca quiso tener dos pueblos. Dios levantó al pueblo de Israel porque era un pueblo pequeño. Amén, dice así su palabra. Dios lo tomó y lo sacó, hermano, y lo hizo caminar bajo su protección. Y a nosotros ahora, a través de Jesucristo, hermano, el Señor nos toma a través de la circuncisión de Cristo y nos allega y nos acerca a su pueblo. Entonces ahora ya no hay pueblo gentil ni pueblo de Israel, sino que hay uno solo. Amén. ¿Quieren leerlo? Pastor Santa, Diga esto. está en Éxodo 24, del 7
lo tengo marcado. Qué bien. Dios te bendiga. Mira, se lo voy a leer. Al leerlo usted mismo, pastor, por favor, léaselo. Dice así, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Amén. ¿Escuchó bien? Amén. Dios te bendiga, pastor. Sí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted? Vamos a Colosenses, a ver, no, en Efesios. Vayan anotando. Escuche bien. Dice del capítulo 2 de Efesios, del versículo 12 adelante. Que en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos. ¿Escuchó bien o no? Amén. Dice al pacto o a los pactos. A los pactos, porque hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hoy día todos estos incircuncisos quieren tomar solamente el nuevo pacto. Cuidado, Sí. son 8 pactos, que son también parte, como dicen, las dispensaciones que Dios tuvo sobre la revelación que tuvo sobre la humanidad. Dios lo bendiga mucho. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Escuchó bien o no? Amén. Porque Él es nuestra paz, quien dice que de ambos hizo uno. Amén. O sea, desde del pueblo de Israel y nosotros los gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que pasó cuando murió Cristo? Se rompió, se dejó el velo. Sí, amén. 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 Sí. O sea, ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio perfecto era Cristo. Amén. Y se hizo una sola vez. Amén. Pero las solemnidades terminan, No. la Pascua termina, el Yom Kippur termina, No. no pueden terminar, porque son pactos Amén. perpetuos. Así es. Y el Señor dice en un versículo tan archiconocido, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley ni los Profeta. profetas, sino que he venido a cumplirla. O sea, ¿qué es lo que quiere decirle a Cristo? Yo no vengo a echar abajo nada de lo que mi Padre, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién actuaba? El Padre. Yo no he venido a hacer abajo nada de lo que el Padre hizo, sino que he venido a cumplir. Amén. ¿Y cuál era el cumplimiento de él? Que él había nacido de mujer y se hizo carne, se hizo hombre. Hermanos amados, lleno de esta bendición de la unción de Dios, como está escrito en Isaías en el capítulo 11. Él tenía algo de siete espíritus, tenía Jesucristo, que Dios lo bendiga. ¿Alguien quiere leer? A ver. Isaías 11, para que no crean que yo estoy loco. 11, leanlo, versículo 1, si no me equivoco. Y nacerá, sí, Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. amén, Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. amén, Espíritu de sabiduría gloria a Dios, y de inteligencia. amén, Espíritu de consejo amén, y de poder. amén, Espíritu de conocimiento amén, y de temor de Jehová. amén. ¿Cuántos espíritus? 7 espíritus. Que Dios lo bendiga mucho. Amén.
Dios nos ayude. Entonces Cristo se manifiesta en nacido de mujer y se cumple la ley y los profetas. ¿Amén o no? Sí, amén. Alguien que lo lea. Lucas 24. ¿Están cansados, niñitos? 24. Lucas 24, 44, si no me equivoco. Por favor. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. ¿Escuchó? El Salmo 22, que Dios lo bendiga, que habla de Jesucristo, Isaías 55, 53, amén. ¿Cuál otro en el Antiguo Testamento? Isaías 7, si no me equivoco, Isaías de 7, 14, si no me equivoco. Que Dios lo bendiga. O sea, se cumple todo eso. Amén. Amén. Por eso que después dice en Mateo, la ley y los profetas, hasta Juan, profetizaron. ¿Quieren leerlo? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. ¿Por qué dice eso? Porque Juan es el último de los profetas. ¿Escucharon bien? Que Dios lo bendiga. El último de los profetas fue Juan. O sea, hasta Juan llega todo lo que el Antiguo Testamento habla. Aparece Cristo y se comienza a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos del Mesías prometido. Que Dios lo bendiga. Amén. Qué linda la palabra del Señor. Amén. Dios. Pero no, hermanos, que con Cristo murió el Antiguo Testamento, no. Si seguimos nosotros bajo la cobertura, ni que el Apocalipsis habla de la espada de dos filos, ¿o no? Vale, otra y seguir. A ver si me encuentro. Ayúdanos, Señor. Léelo, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Escuchó bien? Es una espada de dos filos. Un filo, el antiguo, y el otro filo, el Nuevo Testamento. Mire, escuche bien lo que dice en el Apocalipsis 12, cuando Satanás se fue contra el pueblo de Israel, pero ahora el versículo 17 dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra nosotros de la simiente. Que Dios la bendiga, porque nosotros, a través del bautismo, según lo que habla en Gálatas capítulo 3, del versículo 27 adelante, dice que ahora nosotros somos simiente de Abraham. O sea, y aquí dice, entonces el dragón se fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, la simiente de ella, los cuales guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, tenemos todo el derecho de decir que nosotros tenemos que guardar el Antiguo Testamento,
que tenemos que guardar nuestras solemnidades. Que Dios nos bendiga mucho. Que Dios nos ayude mucho. Hermanos amados, por eso cada cosa que nosotros hablemos de la Escritura, guardémosla con alegría. Hoy día, Paulito, a lo mejor hay muchas cosas que usted no entiende y que yo también como pastor no entiendo. Pero a través del tiempo, el Señor me las ha ido declarando. Al otro día, no sé si le contaron cuando sucedía algo, pero sí, esto es lo que me quiere decir el Señor, gloria a Dios. Porque a través de Jesucristo, de este nuevo nacimiento, nosotros ahora podemos vencer la carne, los cuéntanos. Por eso que el Señor nos pide fruto, hijito, escuche bien, pueblo de Camilo. El Señor nos pide frutos. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista a los judíos cuando se bautizaban en el bautismo de Juan? Le decía con todo cariño, pastor, le decía así: ay, vengan para acá, chiquillos, bautícense nomás, que están bien, que se ven bonitos, ¿cierto? Sumérgete nomás ahí, chiquillos. Dios lo bendiga mucho. Oiga, Juan el Bautista era un hombre con un tremendo potencial de boda, porque él, hermano, vivía en el desierto, se alimentaba de miel, amén. Era un hombre que se vestía con cueros de camello y guardaba un cinto aquí al lado, amén. Y él comía de todo lo que ahí había, hermano, en el desierto. Era un ermitaño. Y él le decía con todo cariño, porque a veces se da cuenta cuando hay un versículo que yo siempre digo que a mí no me gusta que alguien diga aquí en camino: oye, el versículo fuerte que leyó el pastor hoy, habló del adulterio, el pastor de la fornicación. ¡Ay, por qué! Si no se debe hablar de esas cosas, van a echar al hermano para afuera. No lo voy a echar para afuera, porque el que ama la palabra de Dios recibirá la palabra. Amén. Entonces Juan el Bautista le gritaba con todo cariño a su gente que lo bautizaba: ¡generación de víboras! ¿Quién ha enseñado a oír de la ira que vendrá a ser frutos dignos de arrepentimiento? Eso le decía Juan. Dios bendiga lo que estuvimos predicando hoy día. ¿Cierto? Cuando hablamos del adulterio en la calle, que tienen que amar a sus mujeres, no castigarlas. Si quiere amarla un rato en el patio. No existe, no es mío, cuidado. Dios le bendiga mucho. Es un chiste, no. Entonces, hermanos amados, este varón tenía un tremendo potencial y era un hombre valiente. Así es. Cuando hablamos de Josué, era un joven valiente. Porque el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces en el versículo 7 y que seas muy valiente, pero para poner por obra todo lo que Dios le había entregado. O sea, nosotros tenemos que ser valientes también. No importa que te hagas verito, no, verito, tú te estés perdiendo comer carne de cerdo. Dele ahí la chuleta nomás ahí. Y si puede darle una chuleta por la... Ayúdenos Dios. A mí cuando mis compañeros ellos saben que yo no como cerdo, la cocinera igual. Y cuando dan asuntos de longaniza, chuleta, ¿cierto? Y a veces tengo la bendición que la cocinera me da un huevo frito o me hace, ¿cuánto se llama? De carne, de hamburguesa de casera, que siempre me dan acidez al estómago. Y si no me dicen: no tengo nada, ya déme el arroz así. Y mi compañero al lado: pide la longaniza. Ayúdenos al Señor. Ayúdenos al Señor. El Señor le permitía esto al pueblo de Israel también, que le diera los cerdos a los gentiles, ¿no? Sí. Le dice: los gentiles nomás.
Pero ¿por qué? Porque nosotros, su pueblo, era un pueblo santo. Y el Señor le dice, hermano, en el capítulo 11 de Levítico, por lo tanto, ustedes son santos. ¿Cierto? Por lo que no ensuciáis vuestros cuerpos. Porque el día de mañana, el Señor lo había profetizado antes, que ellos serían el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué todo esto que hace el Señor? Porque Dios, hermano, Dios quiere hacer de nosotros el verdadero, hermano, pueblo lleno de la virtud de Dios. No tan solamente que los profetas, hermanos amados, en un momento vean una visión, sino que seamos fuera demonios. Que cuando donde usted vaya, hermanos amados, vaya en la calle, vaya, hermano, en el bus, esté en su trabajo, el Señor va a querer usarte, porque sabe, hermanos, que tú eres templo del Espíritu Santo. Y Dios te va a tocar, tenlo por seguro que Dios te va a tocar. No importa, hermano, que donde tú trabajes, donde usted esté, en un momento Dios te va a tomar. Gloria al Señor. En un momento, pueblo de camino, el Señor te va a tomar. Y te vas a acordar de la palabra de tu pastor. Porque Dios, hermano, quiere un pueblo santo. Aleluya. No se olviden de esto, un pueblo santo nos cuesta, sí nos cuesta, pero tenemos que hacerle empeño en guardar la santidad del Señor. ¿Cuántos días nos faltan para el Señor? Oh, ¿cuánto van a cenar? Dice su palabra, pruébese cada uno, para que no coman juicio. Pero también corren el riesgo que si no cenan, no están señalizados. O sea, oiga, escuche bien. O sea, nosotros, cuando terminemos la Santa Cena del 22, con la ayuda del Señor, si Dios nos da vida para estar en ese día aquí, gloria a Dios. Y vamos a estar cenando aquí con el Señor. Escuche bien, es el único día, hermanos amados, que puede venir Dios. Dios dirá, ah, el pastor, no estoy loco. Porque en ese día, Dios liberó al ejército de Israel. O sea, al pueblo de Israel, en Éxodo, en la Pascua. Y también nosotros podemos ser liberados en ese día de la esclavitud del pecado. Amén. Y que Cristo nos lleve. ¿Le gustaría que en aquella noche estuviéramos todos cenando, y, hermanos, y todos ascendiéramos al cielo? Por eso que yo insistía en una cosa, Dios bendiga a mi pastor. Dios bendiga a mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque él escuchó lo que yo le dije, pastor. El vino de Santa Cena no tiene que ser vino fermentado, para la gloria del Señor. Él se preocupó de eso y lo preparó para la gloria del Señor. Vino no fermentado, porque no puede haber alcohol en nuestro cuerpo, porque en aquella noche puede venir Cristo y escucha bien, pueblo de camino, y en ningún tiempo puede haber alcohol en nuestro cuerpo. Hoy día estamos bajo la ley del sacerdocio, porque nosotros somos, todos los que lo hemos bautizado, somos sacerdotes de Dios. ¿Escuchó bien? Todos. Por eso que dice en el Antiguo Testamento, seréis mi pueblo de sacerdotes, gente santa. Amén. Dice Levíticos. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2:8, 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, imagínense dónde Cristo nos levantó ahora a ser sacerdotes, siendo nuestro sumo sacerdote Cristo, pero no en un santuario terrenal hecho por hombre, sino que en el santuario celestial allá arriba en el cielo. Dios nos bendiga. Por eso, hermano, a la gloria del Señor, hacíamos todo este recuento de la Santa Cena, de la Pascua,
Porque en el pueblo de Camilo ya no puede haber duda de lo que hacemos, nuestra doctrina. Alguien diga, ay, ¿qué parece? No, es palabra del Señor. Amén. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Santiago, dice que no se muda, que no cambia. Así es. Porque el Padre, dice el Padre de la luz en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. Así es. O sea, esta palabra no cambia, hermano Rey. Amén. Hermanita Herminia, madre, Gracias, mi Dios. Dios te bendiga. Hijos queridos, esta palabra no cambia. A mi hermana Ruth que está presente y a otro hermano aquí le han dicho, oh, es su iglesia que es complicada. No somos complicados, porque queremos irnos con el Señor. Amén. Oiga, hermanos, si Dios es bueno, Dios nos levanta. ¿Se acuerdan cuando hacemos parecer? De repente me da la cuestión de andar bien. ¿Cuánto se llama? Que me pasan hartas cosas de repente. Pero el Señor, cuando llegué el otro día, el Señor me levantó. Ayer llegué maltratado a mi casa, llamé a mi hermano Rey, mi hermano. Me agarró el resfriado. Pero allá no levanta el Señor. Estaba preocupado por el asunto de mi garganta, hermano. Pero yo meditaba y decía, porque fui el año pasado, antepasado, fui a ver un otorrino y me hicieron exámenes y parecía que no había nada. Pero hace 15 años, 14 años atrás más o menos, en la voz de mi hermana Zunilda que está presente, en ese año yo dije, se equivocó la hermana Zunilda. Me dijo, yo voy a sanar tu garganta. Bendito tu nombre, Señor. Y estoy esperando que Dios sane mi garganta. Así como lo hizo un día con mi esposa, dijo, yo voy a ver cuándo te voy a dar hijo. Y él, en el tiempo de Dios, nos dio otro hijo. Gloria a Dios. Hay que creerle al Señor. Amén. Damos las manos al Señor. Amén. El Señor nos toma, nos levanta, Así y ahí andamos con la ayuda del Señor. es. Por eso todo esto que conversamos, hermano, de la Santa Cena, de la Pascua, que podríamos decirle nosotros, el 22 vamos a comer la Pascua, pastorcito, ¿cierto? Gloria al Señor. Y no nos equivocamos, porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermano, en aquel día ya estamos orando. Dios bendiga a la Connie y esta señorita, hermano. Amén. Ya lo estamos preparando, orando, para prepararnos, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Pero quiero terminar diciéndole que no se haga una costumbre en Camilo de que días antes, un mes antes, digamos, hermano, perdóname si me he equivocado. No, hermano. Entonces no ha entendido el mensaje. Porque cuando nosotros estamos en el camino del Señor, este camino de santidad, en nosotros yo no me puedo enojar con la mamita Nancy. No me puedo enojar con ella. Y si me enojo con la hermana Nancy, antes que pase el sol, se oculte, yo tengo que ir ante ella y decirle, hermana Nancy, discúlpame, yo me equivoqué. Amén. Aunque yo no me haya equivocado, hermano, pero decirle, yo me equivoqué. ¿O no? Porque si dejo pasar los días, entonces Dios no te va a escuchar tu oración. Si eso es lo que tienen que entender, hermano amado, igual cuando hay un marido que maltrata a su esposa, hermano, y es canuto y predicador, y tiene oraciones y oraciones pidiéndole bendición, Dios no lo va a escuchar. Porque dice en 1 Pedro, dice, dale honra a la mujer, ¿cierto? A tu esposa como el vaso más frágil. Amén. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo de la presencia de Dios. O sea, es todo esto un conjunto de cosas. Así es. Que Dios lo bendiga. Amén. Oiga, yo sentí Dios nos bendijo, hermano, en el día en que tuve que despedir a nuestro obispo en el cementerio.
Y muchos dirán, ¿por qué, Pastor Juan? Porque Dios nos ungió para este ministerio. Así es. ¿Escuchó? Y qué lindo se veía la bandera de Israel. Y en el cementerio le pudimos explicar a la incircunciso que habían barrido el piso con la palabra del Señor por qué teníamos la bandera de Israel